Negan es de esos personajes o villanos a quien amas o detestas, o tal vez ambas cosas a la vez. Su figura dentro del universo de The Walking Dead no solo representa una amenaza, sino un punto de quiebre emocional para los personajes y, por extensión, para nosotros como espectadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrea Melar y hoy les traigo un pequeño análisis de la vida del hombre que nos ha causado uno de los mayores traumas cinematográficos y que sin duda ha dejado una huella imborrable en nosotros. Antes del apocalipsis y los caminantes, Negan era un hombre común. Vivía con Lucille, la mujer a quien amaba, pero también traicionaba. La infidelidad fue parte de su vida hasta que una enfermedad terminal llegó para cambiarlo todo. Lucille fue diagnosticada con cáncer y, frente a la vulnerabilidad, Negan comenzó a transformarse. Pasó de ser un hombre emocionalmente irresponsable a ser un novio devoto. Fue entonces cuando los muertos comenzaron a caminar y el mundo dejó de ser como lo conocíamos. Negan decidió arriesgarlo todo por amor, incluso cuando Lucille le pidió que no lo hiciera. Salió en búsqueda de medicamentos, convencido de que aún podía salvarla. En su camino se topó con un grupo de médicos, a los que amenazó al principio, pero quienes terminaron ayudándolo. Fue en ese momento, en ese cruce entre el miedo y la esperanza, donde a Negan le obsequian un bate de béisbol, que más adelante se convertiría en su compañera más letal. Pero cuando regresó a casa, lo que encontró fue devastador. Lucy, enferma y sin esperanza, había decidido quitarse la vida. El impacto de perderla y encontrarla como caminante fue un golpe mortal para la poca humanidad que aún quedaba en él. Con lágrimas, rabia y un vacío insoportable, Negan acabó con la vida de la mujer que amaba. Ese acto final fue el nacimiento del otro Negan, el que dejaría atrás cualquier vestigio de compasión. Su alma quedó sepultada junto con Lucille, y lo que emergió fue un líder brutal, implacable y carismáticamente aterrador, con un bate lleno de alambre de púas y a quien pondría el nombre de Lucille en honor a su difunta esposa. A partir de ese momento, Negan se convirtió en el símbolo del miedo. Fundó a los Salvadores, un ejército de supervivientes moldeado con dolor, miedo y sumisión. Estableció reglas, castigos y jerarquías que no admitían errores. Fortificó el santuario, su base de operaciones, y comenzó a cobrar tributos a comunidades como Hilltop y El Reino. A través del miedo obtuvo poder, y a través del poder impuso su voluntad como ley. Para Negan, controlar significaba prevenir el caos. Según él, la violencia era un mal necesario, un sacrificio menor frente a la anarquía de un mundo sin estructura. Por eso prefería castigar a uno solo para que los demás obedecieran sin necesidad de más sangre, pues para él el recurso más importante era el propio ser humano. Pero entonces apareció Rick Grimes y su grupo. Ese encuentro cambiaría el destino de todos. Para Rick, Negan era el enemigo a derrotar. Para Negan, Rick era solo un obstáculo, pero ambos representaban modelos distintos de liderazgo. La prueba definitiva llegó en el último episodio de la sexta temporada, cuando Negan capturó al grupo y, con su característica sonrisa sádica, seleccionó a su víctima. Abraham fue el primero, y el primer capítulo de la séptima temporada fue cuando el grupo de Rick se quebró, incluidos nosotros. El impacto del golpe con Lucille no solo fue físico, fue emocional, devastador. Pero un gesto impulsivo de Daryl lo cambió todo. Por defender a Rosita, Daryl actuó, y la respuesta de Negan fue brutal: la muerte de Glenn. Frente a una Maggie embarazada, Negan golpeó hasta el final. Fue un momento icónico, infame y traumático. Rick fue llevado al límite, lo vimos quebrarse, algo que no habíamos presenciado en toda la serie. Negan lo obligó a casi amputar el brazo de Carl para demostrar su control. Ese instante no solo marcó la pérdida de poder de Rick, sino el surgimiento de un régimen de terror. Negan no necesitaba aplaudir su crueldad, él era la crueldad. Como líder, mantenía a todos bajo vigilancia constante. Dwight, uno de sus hombres, intentó escapar del santuario, y como castigo, Negan le quemó la mitad del rostro. Ese acto teatral y salvaje reafirmaba lo que ya sabíamos: Negan había dejado de ser un hombre para convertirse en una leyenda temible. Su sentido del humor macabro e irónico
público era parte de su estrategia. Chistes y risas exageradas. Todo servía para descolocar, para mantener el control psicológico. Era impredecible y eso lo hacía más aterrador. Convirtió su nombre en una doctrina. Para los salvadores, todos eran Negan, un gesto de despersonalización, pero también una declaración de lealtad. Cuando Daryl fue capturado y llevado al santuario, se le ofreció una salida, decir que era Negan, pero Daryl se negó, y lo mismo hizo Sacha, quien luego usaría esa negativa para ejecutar su propio plan de venganza. Negan los mantuvo encerrados, jugando con sus emociones, esperando que se dieran, pero cada vez que alguien desafiaba su poder, se volvía más calculador. Sin embargo, incluso en su frialdad, surgían momentos de humanidad inesperada. Cuando Carl se infiltró en el santuario, Negan no lo mató, al contrario, entabló una relación con él. Carl, con su mezcla de valentía e inocencia, removía en Negan recuerdos enterrados, aquellos en los que aún existía el amor. Por un momento vimos a un Negan más humano, capaz de mostrar empatía, capaz de sentir algo que no fuera odio o superioridad. Mientras tanto, las comunidades comenzaban a organizarse. La alianza entre Hilltop, el Reino y Alexandria buscaba destruir el régimen de Negan, pero incluso dentro de los salvadores empezaban a surgir grietas. Simon cuestionaba sus métodos y Dwight filtraba información. El imperio de Negan comenzaba a resquebrajarse desde dentro. Y cuando Carl murió, su pérdida fue un golpe para todos, incluso para Negan. Su dolor fue genuino, tal vez porque Carl era su única conexión con su pasado humano, tal vez porque en él veía un reflejo de lo que pudo haber sido. Su muerte dejó una marca imborrable, pero Negan no podía cambiar, aún no. Su necesidad de control, su sed de poder y su visión distorsionada del orden lo mantenían aferrado a su personaje. Y fue esa misma necesidad la que lo llevó a confiar en Eugene, un hombre que fingió lealtad mientras saboteaba su plan desde dentro. Las balas que Eugene ayudó a fabricar resultaron ser inútiles en el momento clave. Fue el principio del fin. Rick, en lugar de matarlo, optó por algo más simbólico y poderoso. Lo encarceló. Esa decisión, influenciada por el deseo de Carl de que hubiera paz, rompió el ciclo de violencia. Y en ese acto de misericordia, Rick apagó la llama de la dictadura de Negan. Tiempo después, cuando Rick desapareció, era el momento de Maggie. Cuando Maggie lo enfrentó en su celda, buscando venganza por la muerte de Glenn, Negan ya no era el mismo. Ya no tenía el fuego ni la arrogancia. Era un hombre roto, un hombre sin nada, que incluso suplicaba la muerte. Y eso para Maggie fue suficiente. Dejarlo vivir era una forma de castigo mayor. Así pasó años en la celda, viendo cómo el mundo avanzaba sin él, sin Lucille, sin los salvadores, sin el poder. Su única compañía era Judith, la hija de Rick, una niña que no lo conoció como el monstruo que fue. El día que escapó temporalmente, pudo haber huido para siempre, pero regresó voluntariamente. Ese fue el primer verdadero acto de humanidad en años, no porque quisiera perdón, sino porque ya no quería ser el hombre que había sido. Afuera no había nada para él. Sin su ejército, sin su trono, sin Lucille, Negan no era nadie. Así que volvió al único lugar donde podía empezar de nuevo, aunque fuera desde el suelo. Judith se sentaba fuera de su celda y hablaba con él. Negan escuchaba, y poco a poco, a través de esos diálogos sencillos y puros, comenzó a redimirse. No con palabras, sino con acciones. Cuando salvó a Judith de una tormenta de nieve, demostró que tal vez, solo tal vez, había una chispa de humanidad aún viva. Desde ese día, Negan volvió a caminar entre la comunidad, no como líder, sino como obrero, haciendo tareas, aportando lo que podía. Era vigilado, observado, y aún así, en silencio, intentaba construir algo. No para redimirse ante los demás, sino para redimirse consigo mismo. Negan, el tirano, el ejecutor, el símbolo del miedo, era ahora solo un hombre. Un hombre que una vez amó a Lucille y que, a través del dolor, la pérdida y la caída, aprendió lo que significaba ser humano nuevamente. Con el tiempo llegó una nueva amenaza a las comunidades, los susurradores. Y cuando Lydia, la hija de la líder de estos, es llevada a Alexandria, Negan era el único con quien ella hablaba. Pero una noche intentó salvarla y un pequeño error lo hizo asesinar a uno de los de la comunidad. Así que nuevamente fue encarcelado y vio
vio desde su celda cómo el miedo regresaba a la comunidad, esta vez con rostros ocultos por piel humana. Y fue entonces, en medio de una nueva amenaza, que Negan tuvo su oportunidad. Negan fue liberado bajo condiciones. Carol creía que él podría ser útil contra Alpha, la temida líder de los susurradores. Y Negan, como siempre, jugó su juego. Se infiltró, ganó la confianza de Alpha, se adoptó al lenguaje de los susurradores y, en el momento justo, decapitó a la reina del caos. Y también salvó a Lydia de su propia madre. La cabeza de Alpha en manos de Carol fue la prueba de que Negan aún tenía un lugar en el tablero. Pero Carol no cumplió su palabra. No iba a intervenir por él para que la comunidad lo aceptara por ese gran acto que había hecho. Así que se sintió traicionado, utilizado y aunque era libre, quedó a la deriva. Todos lo veían como un traidor al estar con los susurradores. Pero en un giro inesperado, alguien le daría una nueva oportunidad. Daryl, el hombre a quien torturó psicológicamente, le dio una advertencia. Había que terminar con los susurradores, y si quería formar parte de eso, tendría que arriesgarse. Así que no lo pensó, y ayudó a derrotar a Beta, el único líder de los susurradores que quedaba. Lo cierto es que Negan cambió, no con discursos, sino con acciones. Defendió a Alexandria, cuidó a Lydia, sufrió golpes, humillaciones y aislamiento. A veces parecía volver a su antiguo ser, sarcástico y burlón, pero había una tristeza en su mirada que antes no existía, un peso que no podía quitarse. Y entonces llegó Maggie, la viuda de Glenn, la mujer que había tenido que criar sola a su hijo mientras el asesino de su esposo respiraba tras una celda. Su regreso fue una bomba emocional. El encuentro entre ella y Negan fue tenso, brutal, silencioso. Para Maggie, Negan debía pagar con su vida, pero no lo mató, porque matarlo no traería de vuelta a Glenn, no sanaría nada. Y eso fue lo más difícil para Negan. Existir sabiendo que nunca sería perdonado, que sus actos, por más heroicos que fueran en el presente, nunca borrarían su pasado. Vivir con eso era su verdadera condena. Más que la celda, más que la soledad, era cargar con las consecuencias de su reinado. Aún así siguió, trabajó con los demás, construyó, protegió, hasta que finalmente decidió marcharse. Alexandria no era su hogar, nunca lo sería. Necesitaba encontrar su lugar en un mundo que ya no lo reconocía como el rey de nada. Entonces se aísla en una cabaña, como si pudiera escapar de sí mismo. Y lo que encuentra allí no es redención, es verdad, es memoria, es el eco de sus propios gritos, de sus risas enfermas, de los rostros que aplastó bajo su reinado de terror. Allí, entre las sombras, vuelve a aparecer Lucille. No su esposa, el bate, ese símbolo que alguna vez fue su corona y que ahora es su maldición. Pero Negan hace algo que no cualquiera puede hacer, le dice adiós, se despide del monstruo, no con orgullo, no con arrogancia, lo hace con dolor, con rabia, con resignación, porque sabe que, aunque ese monstruo ya no lo domina, sigue siendo parte de él. Lo que vino después fue aún más complejo, su vida en soledad, sus intentos de integrarse en nuevas comunidades, su relación con Annie. Parecía que por fin Negan podía construir algo diferente. Pero la guerra, como siempre, regresó. El conflicto con la mancomunidad lo arrastró de nuevo a un juego político y violento que le recordaba a los viejos tiempos, pero esta vez su motivación era otra: luchar por el futuro, por su esposa y por su hijo. Y cuando estuvo a punto de perderlos, entendió cada lágrima, cada grito, cada mirada de odio. El karma lo alcanzó y no fue poético, fue cruel y fue justo. En medio de todo ese torbellino se atrevió a hacer lo impensable, decirle la verdad al hijo de Glenn, a ese niño que ahora camina por el mundo con una sombra sobre los hombros que él mismo creó. Negan no solo carga su culpa, la expone y se la muestra al heredero del hombre al que asesinó brutalmente. Y cuando finalmente le pide perdón a Maggie por todo el daño que le causó, por arrebatarle al amor de su vida, aún así no lo perdona. Jamás lo hará, porque hay dolores que no sanan, porque perder al amor de tu vida, ver su cabeza aplastada mientras llorabas, no es algo que se pueda borrar con acciones buenas ni con palabras sinceras. Maggie
Maggie puede tolerarlo, trabajar con él, verlo cambiar, pero no olvidará, y no es tan mal que no lo haga. Negan ya no era el hombre que usaba a Lucille para reventar cráneos por gusto. Era alguien que sabía lo que valía una vida y que había aprendido a base de dolor que el poder sin compasión solo deja muerte. Su historia es la de una caída, un reinado de terror y una lenta y dolorosa reconstrucción. Negan no es un villano típico, es un reflejo de lo que el apocalipsis puede hacerle al alma humana. Y quizá por eso lo amamos y lo odiamos, porque en él vemos lo peor y lo que podríamos llegar a ser si perdiéramos todo lo que amamos. Y así terminamos este pequeño análisis. Déjame saber en los comentarios si ya perdonaste a Negan o si como yo aún guardas cierto rencor por todo el daño que causó. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete para que estés al día con tus series, películas y personajes favoritos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.